Génesis 14, segunda parte, vamos a enfocarnos en quién era Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Ahora, la verdad es que Melquisedec es un tipo Cristo, él es una imagen de Jesucristo, no es Jesucristo, sino que él es un tipo. El Antiguo Testamento está lleno de tipos, de sombras, de modelos que representan algo en el futuro. Para nosotros ya es el pasado, obviamente, pero en el futuro del Evangelio con Jesucristo. Por ejemplo, el tabernáculo es un modelo celestial, el borrego que es sacrificado representa a Jesucristo. Y aquí ahora vamos a ver a un sacerdote llamado Melquisedec. Ahora, lea conmigo, por favor, el versículo 17, donde nos quedamos la semana pasada. Dice, cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, hablando de Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ahora, aquí vemos que cuando sale de la derrota, él acaba de vencer a un grupo de reyes y libró a su sobrino, le viene a encontrar el rey de Sodoma, pero en el versículo 18, donde dice que también salió a encontrarlo un hombre llamado Melquisedec, dice el versículo 18, ahí, estamos ahí. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec fue una enigmática figura que apareció brevemente en el escenario de la historia humana. Aparece en Génesis 14 y de pronto se desapareció. Siglos más tarde, su nombre es mencionado por David en Salmo 110 y luego después de un lapso de muchos siglos vuelve a aparecer en el libro de Hechos. Ahora, el libro de Hechos habla bastante de este hombre llamado Melquisedec. Y una cosa es evidente, Dios dispuso los detalles de su vida para que fuese un excelente tipo del Señor Jesucristo. Y vamos a aprender eso en este día. Ahora, note lo que dice Hebreos 7, del 1 al 3. El Nuevo Testamento nos declara entonces el retrato entero de Melquisedec y nos subraya la profundidad y el significativo de esta misteriosa aparición. Porque si usted lee Génesis sin tener el Nuevo Testamento, usted diría, pues, ¿quién es esta persona? Y es por eso que tenemos que detenernos ahí, porque aquí vamos a aprender una tremenda doctrina de Jesucristo. Jesucristo siendo nuestro sumo sacerdote, no como un sumo sacerdote o un sacerdote terrenal, pecador, uno sin pecado, un sumo sacerdote que él presentó una ofrenda una vez y para siempre y aún sigue siendo el sumo sacerdote que se compadece por nosotros. Hebreos 7:1 dice de esta manera, estamos ahí. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote ¿para cuándo dice ahí? Para siempre. Note que le dice que es semejante al Hijo de Dios, o sea, no necesariamente el Hijo de Dios. Ahora, quizás algunos han creído, han dicho que es Jesucristo que se apareció, una teofanía, que Él se aparece en el Antiguo Testamento, pero yo creo, y yo mismo me corrijo, porque yo antes creía eso, pero al leer y estudiar más este pasaje, vemos que no era Jesucristo, sino que era otra persona. Algunos han sugerido que posiblemente era el propio Sem, el hijo de Noé, porque Sem aún vivía en estos tiempos. Si usted lee, Sem vivió 502 años después del diluvio y aún aquí está en este mismo tiempo viviendo ahí. Algunos piensan quizás él ya era un rey en su propia ciudad y era el sacerdote de Dios. Pues él observaba cómo Noé hizo sacrificios, entonces él podía también hacer sacrificios a Dios. Por lo tanto, a veces la gente entonces concluye que este quizás era Sem, el hijo de Noé. Pero eso puede ser adecuado, pero solamente una conjetura, es una especulación. Melquisedec es solamente una imagen o un tipo de Cristo, y nos dice la Biblia ahí que no tiene ni madre, ni qué, no tiene ni genealogía. Ahora, esto ahorita lo vamos a explicar, por eso no puede ser Sem, porque sabemos quién es el papá de Sem. ¿Quién es el papá de Sem? Pues es Noé, y vemos los hijos de él, y vemos también su genealogía, sabemos a la luz de la Biblia cuándo nació, cuántos años tenía. Este personaje no se menciona ni sus padres y no se menciona tampoco nada que ver con su genealogía, su ascendencia o descendencia. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Es lo que vamos a aprender hoy en este estudio.
¿Quién era Melquisedec? ¿Cómo es que se convirtió él en un sacerdote de Dios? ¿Y qué relación tiene con Jesús? En primer lugar, vamos a ver, escribe ahí, rey de Salem. Se llama el rey de Salem. Rey de Salem. ¿Alguien sabe qué significa Salem? Paz, lo acabamos de leer hace un momentito. Y Salem es lo que quiere decir, es paz. Ahí regresa a Génesis 14, 18. Yo sé que el bosquejo se ve medio vacío, pero no se engañe, vamos a ir a la Biblia bastante, el libro de Hebreos. Génesis 14, 18, estamos ahí. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Rey Altísimo, sacó pan y vino. Note que en primer lugar, viene este hombre, y mire, quiero que usted vea en el mapa. La semana pasada vimos dónde se encontraba Abraham y dónde se encontraban las ciudades donde fueron a defender. Ahora Abraham ya regresa y él se encuentra en un lugar llamado Salem, que está al sur de Mamre, ahí al lado del mar Salado o mar Muerto. Salem ahora es, ¿cuál ciudad? ¿Alguien sabe? Ahora es, ¿cuál? Es Jerusalén. Ahora vamos a ver, el lugar, escribe ahí, es rey de justicia. Melquisedec es llamado el rey de justicia. ¿Por qué se llama rey de justicia? Bueno, porque el significado de su nombre significa rey de justicia. Ese es el significado. Bueno, así lo afirma también la Biblia. Vaya ahí a Hebreos 7, no sé si lo tenga ahí o lo puede ver ahí en el bosquejo anteriormente, pero Hebreos 7:2 nos deja saber el significado de su nombre. Hay a veces debates en los nombres y qué significa ciertos nombres, pero en muchos casos Dios mismo nos da la definición de un nombre y en este caso así lo es. Hebreos 7:2, estamos ahí. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz. Entonces escriba en segundo lugar, rey de paz. Él es el rey de justicia, pero también es el rey de paz. La palabra Salem, le vuelvo a repetir, significa paz y es nombre abreviado de Jerusalén. O sea que Melquisedec es el rey de justicia y el rey de paz y es una sombra de la obra de Cristo en la cruz. Jesucristo es nuestra justicia y Él es nuestra paz. En las Escrituras, el nombre de una persona denota lo que es. Si usted quiere aprender algo de Dios, usted tiene que aprender los nombres de Dios, porque Dios es inalcanzable en nuestro entendimiento. Entonces, Él se dio a conocer por sus obras y sus atributos. Por eso dice la Biblia, Dios es amor. No dice que Dios solamente ama, sino que Él es amor, Él es paz, Él es nuestra fortaleza. Y en este caso, la Biblia dice, le llama aquí a este hombre rey de paz y rey de Salem, y lo queremos comparar con Jesucristo. Cristo es nuestra justicia. Ahí en Jeremías 23, del 5 al 6, nos habla de Jesucristo como una profecía de su venida. Jeremías 23, 5, estamos ahí. Amén. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará, ¿como qué dice ahí? Como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán? Jehová, justicia nuestra. Entonces, aunque este hombre se llama Rey de Justicia, vemos que el verdadero Rey de Justicia es ¿quién? Es Jesucristo mismo, porque aquí se refiere a la venida de Cristo. Vean a Corintios 1:30, Pablo le llama a Jesucristo justicia. Dice la Biblia de esta manera en 1 Corintios 1:30. Estamos ahí. Mas por Él está vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Justificación, que es justicia, santificación y redención. Entonces, estamos viendo que esta señala a la justicia, que Cristo es el Rey de justicia, pero Cristo también es nuestra paz. O sea, no puede haber paz si primero no hay justicia. Jesucristo es paz. En un país no puede haber paz hasta que meramente haya justicia. En nuestros países que a veces vemos tanta violencia, nunca va a haber paz, sino que antes primeramente se implemente la justicia. Tiene que haber justicia. Y para que tengamos nosotros paz con Dios, primeramente se presentó la justicia. La justicia nos referimos ahora a la justificación por medio de Jesucristo. Efesios 2:14 dice de esta manera, porque Él es nuestra paz, hablando de Jesucristo. Ahora los versículos siguientes son muy parecidos a Romanos capítulo 5, que leeremos un momentito, pero note Romanos 5:1. Estamos ahí. Justificados, pues por la fe, tenemos, ¿qué dice ahí? Paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note que en la salvación, para tener paz con Dios, primeramente tiene que haber justicia. ¿Y cómo es que usted y yo recibimos esta justificación, esta justicia? Por la fe. Cuando usted cree en Jesucristo, entonces usted va a recibir la justicia de Dios y ahora tendremos paz con Dios. Por lo tanto, el que no recibe esa justicia o la justificación, tiene a Dios como su enemigo. La Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia dice que la ira de Dios se demuestra desde los cielos contra aquellos que toman la justicia de Dios por injusticia. Y Dios nos muestra en este pasaje que la única manera de tener paz con Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces Jesucristo es nuestra justicia y Él es mismo nuestra paz. Entonces vemos claramente que esta se refiere a la obra de Cristo. Mire lo que dice Salmo 85. Vemos que la justicia y la paz se besaron. Así lo dice la Biblia, Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Vemos que en la cruz, ahí Jesucristo se encargó de las dos cosas. En la cruz Él se encargó de la justicia, la propiciación, apaciguó la ira de Dios y Él mismo fue la obra perfecta que hizo satisfecho a nuestro Dios. Y dice ahora tenemos paz para con Dios, debido a que el Salvador dio satisfacción a todas las justas demandas de Dios contra nuestros pecados. Ahora podemos tener paz con Dios. Romanos 5:9 dice de esta manera, estamos ahí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. ¿De qué? De la ira, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Puede usted venir, hermano, aquí, usted, los dos hermanos aquí? ¿Algunos de ustedes dos se han enojado? ¿Sí? Ahora aquí tenemos a dos hermanos en carne y en el espíritu. Y vamos a suponer que se enojaron de tal manera que no se pueden ni ver en pintura. Eso ha pasado con hermanos de verdad. Y se olvidaron de qué se enojaron. Yo tengo 20 años que no hago con mi hermano. ¿Y qué pasó? Ni me acuerdo. Pero mire, la Biblia dice que vamos a representar los dos hermanos están enojados. Y la cosa es que debe haber un intermediario que venga y haga la paz entre los dos. Entonces, en este caso no, pues tienes que arreglar, es tu hermano. ¿Cómo vas a hablar así a tu hermano? Es tu hermano. No quiero. No. Luego mira, es tu hermano, ¿no? Y le dijo, le de volada, muy genuina la reacción, ¿qué? Ahora mire, en el caso del Señor Jesucristo, humanamente a veces es muy difícil, ¿no? Que aceptemos nuestra culpa. Pero en el caso de Dios, vamos a suponer que aquí está el Señor y aquí está el pecador. Y Dios en su santidad, pues no puede recibir a un pecador. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios ni siquiera pone a un lado su rostro hacia aquellos pecadores. Entonces Él está completamente apartado, sin esperanza. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias por Jesucristo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en amor. Él va y le dice, quiero yo reconciliarte con el Padre. Quiero que tú tengas una relación, una comunión íntima con el Padre. Y por medio de Jesucristo es que podemos nosotros tener la paz. Note que dice justificados en su sangre. Por la sangre de Cristo podemos nosotros tener una justicia por la cual ahora podemos ser aceptos para Dios. En Efesios dice somos aceptos en el amado. Entonces ahora el Padre recibe al pecador, no por el mérito del pecador, no porque el pecador sea digno, no porque él sea merecedor, sino porque Él es acepto en el amado, porque Él creyó en Jesucristo y ahora tiene la justicia de su Hijo. Vénganse. Y ahora el Padre, ¿sí me recibe? Sí. Recibe a este pecador y lo abraza al pecador. ¡Qué tremendo! Ahora mire, escuche esto. Nosotros pecamos, pero ya no se autodenomine usted pecador. Soy un triste pecador. A los ojos de Dios, usted ya es justificado. Sí pecamos, nuestra carne peca. Pero usted debe reconocer que si usted ha creído en Jesucristo, usted es una persona que está delante de Dios justificada y limpia completamente porque Dios ve la justicia de Cristo. Y yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, decía Pablo, sino ser hallado en la justicia perfecta de Jesucristo. Recuerde, Jesucristo fue un sacerdote sin mancha, sin pecado. Y ahora Él viene y nos acerca. Ahora, note esta doctrina, esto que estamos aprendiendo, lo aprendemos aquí nada más en el nombre de este personaje. Su nombre significa Rey de
justicia y Rey de paz. ¿Quién es nuestro Rey de justicia? Jesucristo. ¿Y quién es nuestra paz? Jesucristo. Si usted ha creído en Jesucristo, digo plenamente, verdaderamente ha comprendido lo que es la salvación bíblica, si usted plenamente tiene ese conocimiento, el Señor le da entonces la reconciliación por medio de su Hijo. Gracias, hermanos. En primer lugar vimos el rey de Salem, se le llama rey de Salem. Recuerda, estamos aprendiendo cómo ese es un tipo Jesucristo y cómo nos apunta a Jesucristo. En segundo lugar vemos, se le llama sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Para eso me hace el favor de regresar a Génesis 14, 18. Dice así el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, y note la siguiente frase, y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué es un sacerdote? Si usted quiere ver, le pongo una definición. Un sacerdote es uno que oficia ante un altar y realiza sacrificios y tareas de mediación. Representa al pueblo delante de Dios. Los sacrificios que se hacían tenían un propósito para poder presentar ofrendas de paz, para volver a hacer la paz con Dios. Pero la Biblia dice que ninguno de esos sacrificios podía ser a la persona perfecta. Los sacrificios no salvan, nunca salvaban a nadie. A veces la gente piensa que eran por los sacrificios del Antiguo Testamento que se salvaban, pero no era ni siquiera por eso, sino que siempre fue por fe. Y a veces la gente dice, entonces ¿para qué se hicieron los sacrificios? Bueno, porque Dios los mandó. Es como ¿para qué sirve el bautismo? ¿El bautismo salva a una persona? ¿Es porque se bautizó? Ah, porque Dios lo mandó. Entonces ¿para qué vas a la iglesia? No, porque Dios lo mandó. Es lo mismo, los mandatos del Antiguo Testamento eran con un propósito, recuerde, tenían un propósito a futuro, una sombra de lo porvenir de Jesucristo. Entonces, pero habían hombres que realizaban ese trabajo, tenían esta tarea divina y santa, lo cual se llamaban sacerdotes, y aquí le llama la Biblia sacerdote del Dios Altísimo. Altísimo habla de la supremacia de Dios, que es superior, absoluta en su grado, jerarquía, autoridad. O sea, que era el Dios Altísimo preeminente, superior, sublime, superior, honorífico, que es más elevado. Obvio, ¿se refiere a quién? ¿A quién se refiere? Usted piensa, ¿quién es el Dios Altísimo? Pues Dios Jehová, ¿no? Nuestro Dios, Jesucristo el Padre, este es nuestro Dios. Mira, Salmo 7:17, es uno de los sobrenombres o uno de los apodos de Dios, es Altísimo, aparece una y otra vez, especialmente Daniel se refiere a Dios como el Altísimo. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová. Y luego, ¿cómo le llama ahí? El Altísimo. Entonces estamos viendo que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, pero ¿cómo se le apareció Dios? Yo pensaba que la vida se concentraba en este hombre Abraham como el único que tenía la verdad, pero aparentemente así no era. Había otro hombre también en ese grupo de hombres y mujeres que existían en ese tiempo, con lo cual Dios se comunicaba con ellos. No sabemos nada más de este hombre, no sabemos qué sucedió, su familia, no hay nada, no hay ni un registro. Es posible que había más personas con las que Dios se comunicaba. Recuerde que Dios se comunicaba con un hombre llamado Balaam. Y él iba y hablaba con Dios y Dios le respondía. Y yo, ¿sabe qué? Yo creo que Balaam ni siquiera era un creyente. Dios se comunicó con los del oriente que vinieron a buscar a Jesús. ¿Se acuerdan de aquellos hombres que buscaban a Jesucristo? Los hombres magos, los sabios buscaban a Jesús. ¿Quién son ellos? No sé. ¿Cómo escucharon de Dios? Quizás cuando estaban en Babilonia, por medio de Daniel y los que estaban en aquellas áreas, en aquellos tiempos de la deportación, la prisión de los prisioneros o los que llevaron la deportación, ahí les enseñaron la palabra de Dios. Pero vamos a ver algunos detalles de este hombre que nos van a ayudar a entender el personaje el sacerdocio de Jesucristo. Perdón. En primer lugar, escriba ahí, Jesús es un sacerdote designado por Dios. Jesús es un sacerdote designado por Dios. La Biblia dice que Cristo fue declarado sacerdote por orden de Melquisedec en Salmo 110, versículo 4. ¿Estamos ahí? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. David, que escribió este salmo, y no hay mucha explicación, pero para nosotros ya sabemos que es una profecía, hablando de Jesucristo. Y esta palabra orden se refiere de la misma manera que Dios fue el que simplemente en su soberanía o su supremacía, Él dijo,
Jesús va a ser un sacerdote. En la Biblia, ¿cómo se hacían los sacerdotes? ¿Verdad? Por su familia. No cualquiera podía ser sacerdote. Tenía que ser un levita de los hijos de Aarón. Pero Dios designó a Melquisedec sacerdote. ¿Por qué? Porque así lo quiso. Mire, vaya conmigo a Hebreos 5, por favor, Hebreos 5. Así como Dios quiso que Melquisedec sea sacerdote, Él dijo que Él quería que Jesús también sea sacerdote. Ahora, ¿era Jesús de la tribu de Leví? Entonces, ¿cómo llegó a ser sacerdote? ¿Mande? ¿Sí era? ¿Alguien piensa que era? ¿No? Entonces, ¿cómo llegó a ser sacerdote? ¿Mande? Porque Dios quiso. ¿Qué pasaba cuando alguien que no era levita empezaba a hacer la obra de los levitas? ¿Se acuerdan unos relatos en la Biblia? Hay una cosa llamada el Arca del Pacto, debía ser cargada por los levitas. En una ocasión la levantaron y la pusieron en un carro nuevo. ¿Se acuerdan? Y iban en una carreta y como que se caía y un hombre llamado Usa puso su mano para detenerla. Oh, Dios se enojó y dijo, ahí caes muerto, hijo. Porque la tocó. Porque no, solamente los levitas podían llevar a cabo eso. En una ocasión un rey entró a hacer un sacrificio y llegaron los sacerdotes, oye, ¿qué haces? No, yo aquí voy a hacer lo que yo quiera. Y Dios le dijo, tendrás lepra, y le dio lepra. O sea, solamente los levitas podían tener este trabajo. Pero aquí ahora vemos que a Jesús se le llama un sacerdote. ¿Cómo es posible que Cristo sea un sacerdote? La explicación está aquí en Hebreos 5, del 1 al 10. Lo vamos a leer. No voy a dar detalles, no voy a detenerme, solamente lo vamos a leer. Estamos ahí. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres a lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, o sea que él también es pecador. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces Aarón fue constituido un sacerdote. El 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa de sus temores reverentes. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿por qué fue declarado sumo sacerdote? Porque él fue obediente hasta la cruz. Porque él es el autor de eterna salvación. Y por eso, simplemente por eso, Dios lo declaró sumo sacerdote. Y usa el ejemplo de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec fue un sacerdote sin explicación. O sea que a veces Dios no tiene que explicarnos las cosas. Si Dios lo dice, a veces nos explica. Nuestro Dios es tan bueno que nos explica muchas cosas, pero hay lugares donde Dios no va a explicar nada. Y dice ahí, así como Melquisedec llegó a ser sacerdote, Jesucristo también va a ser sacerdote. Y Él es designado por Dios simplemente por su propia voluntad. En segundo lugar, Jesús no es un sacerdote por herencia. No es un sacerdote por herencia. Habíamos dicho que no es porque Él era de la tribu de Leví. Es más, la Biblia misma dice que Él no tenía un sacerdocio de herencia. Pero vea lo que dice la Biblia en Hebreos 7:3 acerca de Melquisedec. Y aquí vamos a explicar el significado de sin padre, sin madre, sin genealogía. Hebreos 7:3, estamos ahí. Mire lo que dice de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía. Ahora, esto no quiere decir que Melquisedec no tenía padres, sino que la omisión de nombrar su ascendencia nos demuestra que su sacerdocio no fue dado por orden humano. Los lectores de Hebreos ponían gran énfasis en las genealogías y en las descendencias, y ellos lo tenían como una cosa de suma importancia. ¿Se acuerdan aquella vez cuando regresaron
de la deportación y había muchos que eran levitas, pero como no los hallaron en los libros, no les permitieron servir en el sacerdocio. O sea que ellos abrían los libros de la genealogía y decían, Aarón tuvo estos hijos, y así se veían tanta la descendencia, pero decían, ahí, ¿dónde está Ringo el levita? No, no aparece Ringo. No, pero yo soy levita, yo sé, mi familia me dijo, pero no apareces en el libro. Entonces no puedes tú ejercer el sacerdocio. Tú eres ya un común, un gentil común. Era algo triste. Entonces este asunto de las genealogías son muy importantes para los israelitas. Hay muchas cosas que le cuestionaron a Jesús, pero una cosa que jamás le cuestionaron era su linaje. Nunca le cuestionaron si era hijo de David, porque sabían que por los dos lados, por María y por José, él venía de la tribu, él venía de Judá y venía desde David, por Salomón y también por medio de otro hijo de David. Y mire, las dos genealogías en Mateo y una en Lucas demuestran que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces ahora estamos viendo que hay un personaje en la Biblia que no tiene genealogía. La clave para comprender este pasaje reside en su contexto. El tema es el sacerdocio. Y la escritora está distinguiendo entre el sacerdocio del orden de Melquisedec y el que es arónico. Para cumplir los requisitos del sacerdocio de Aarón, uno tenía que haber nacido de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Y la genealogía entonces determinaba si era un sacerdote o no. Y es por eso que se omite entonces los nombres de los padres de Melquisedec. Ahora, tampoco quiere decir que él nunca murió. De nuevo, estamos diciendo, como no muestra un comienzo y un fin, ahora nos dice que el sacerdocio de Cristo es eterno. ¿Sí estamos comprendiendo entonces la explicación de por qué no tiene padre, ni madre, ni genealogía? Vaya conmigo a Hechos capítulo 7, ahí mismo leamos del 11 hasta el 17. Este es un sacerdocio que no proviene de la ley levítica, porque Jesús era, ¿de qué tribu? Judá. Dice el versículo 11, sí, pues la perfección fuere por el sacerdote levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio ¿de qué? De ley. Y aquel de quien se dice esto, de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote, mire, distinto, diferente, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces vemos que no es un sacerdocio por herencia. Simplemente es un sacerdocio distinto de una vida indestructible por voluntad de Dios. Este es un sacerdocio eterno. Jesús es un sacerdote eterno. Espero que no se me anden perdiendo ahorita lo que les estoy tratando de explicar y la importancia de ello. Porque los sacerdotes terrenales eran pecadores y ellos tenían que ejercer el sacerdocio empezando de una edad, me parece de 25 años, y no podían ser mayores, no sé si se me va ahorita el número, si es 55 o 60 años. Hasta ahí podían ellos ejercer el sacerdocio. ¿Y qué pasaba con los sacerdotes cuando envejecían? Pues morían. ¿Y qué seguía? La siguiente generación. Y así habían muchos sumos sacerdotes, pero Jesucristo es un sacerdote que permanece para siempre, dice la Biblia. Hebreos 7:3, estamos ahí. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Mire esta última frase, permanece sacerdote para siempre. Mire el versículo 23 ahí mismo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable, o sea que no puede ser cambiado. Es un sacerdote que permanece para siempre. Ahora, ¿por qué es importante esto? Ahí le dice una y otra vez que Él vive para siempre. Hebreos 5:6 dice así, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote
para siempre, según la orden de Melquisedec. Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se refiere a que Él vive para siempre. Es un sacerdote eterno, pero nos refiere también a una salvación perfecta, eterna, completa. Hebreos 7:22, regresemos ahí al capítulo 7. ¿Estamos ahí? Este pasaje dice que Cristo salva perpetuamente. Por tanto, Jesús es hecho fiador, mire, de un mejor pacto. ¿Cuántos pactos hay en la Biblia? Hay varios pactos, ¿verdad? Pero la Biblia se concentra en dos testamentos, dos pactos principales. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento, que se basa en la ley, la cual nadie pudo cumplir. Y ese mismo pacto de sacrificios no podía perfeccionar a nadie. Por lo tanto, se presenta un mejor pacto. Y Jesús es fiador de un mejor pacto. Y vamos a ver cuál es ese mejor pacto en un momentito. El 23 dice así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual, mire, puede también, ¿qué cosa dice ahí? Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo, mire, a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra de juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, ¿para cuándo? Para siempre. O sea que Él es un sacerdote que se ofreció a sí mismo por los pecadores o por los pecados, y Él salva perpetuamente, una vez y para siempre. Cuando usted cree en Jesucristo, el sacrificio de Cristo es suficiente, una vez para siempre, y Él salva perpetuamente, eternamente. La promesa de Dios es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice, de cierto y cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Si Dios nos promete vida eterna y después nos la quita, deja de ser vida eterna. Dios salva perpetuamente. Y mire, la mayoría de las personas que a veces enseñan una salvación por obras, ni siquiera comprenden la obra del sumo sacerdote en Jesucristo, lo que representaba a Jesucristo. Jesucristo mismo es Dios, Jesucristo mismo es el sacerdote, Jesucristo mismo es el sacrificio, Jesucristo mismo es nuestra salvación. La salvación no es una cosa ni es un evento, es una persona. Cuando usted cree en Jesucristo, usted tiene vida eterna. Si es que no ha creído en vano, significa que ha creído verdaderamente, no de palabras, no con dudas, no que quizás, no que a lo mejor, no que por si las dudas. No. Cuando usted se desprende completamente de cualquier otra cosa y no tiene su confianza en una religión, en obras, usted se desprende completamente y usted se convierte, se gira 100% en la dependencia completa en Jesucristo. La Biblia dice que Él salva perpetuamente y Él es un sacerdote que intercede para siempre. Eso me recuerda de lo que dice 1 de Juan capítulo 2, que Él es nuestro abogado para con el Padre, que Él está intercediendo por nosotros, o sea, a favor nuestro, porque hay un malvado acusador que nos acusa delante de Dios de día y de noche, pero gracias a Dios, nuestro sumo sacerdote, Él está presentado delante del Padre también intercediendo por nosotros. Amén. Es una salvación eterna, perpetuamente. Si usted dice, yo estoy confiando en mis obras, sus obras son trapo de inmundicia. Si usted dice, estoy tratando de salvar, a Dios le importan las intenciones, yo no sé dónde sacaron esa idea. Especialmente en estos tiempos donde a la gente le importa mucho el sentimiento. Es que dañaron, es que yo siento, yo intenté. A Dios no le importan las intenciones. Dios es un Dios que es de justicia y santidad. O hacemos o no hacemos. ¿Qué es el pecado? Es infracción de la ley. Si quebrantamos la ley de Dios, estamos pecando. Por lo tanto, ya no somos dignos de Él. Lo que necesitamos es a un sumo sacerdote. El sacerdote no es humano. Este sacerdote, bueno, Jesucristo hombre humanamente hablando, pero Él es Dios, no es un pecador como usted y yo, sino que Él es un Dios santo en todo el sentido de la palabra. Es un sacerdote eterno, pero también, mire, Jesús es un sacerdote que se compadece de nosotros. Él no nos dejó solo para salvarnos, pero tampoco nos deja solos ahora en nuestra vida cristiana. O sea, en la jornada de la fe tenemos a un sumo sacerdote
que nos quiere ayudar. Hebreos 4:14 dice así, de esta manera. Estamos ahí. Por tanto, teniendo un gran sumo... vaya conmigo a Hebreos 4:14, por favor. Dice así la Biblia: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Hijo de Dios cristiano debe tener confianza de acercarse al trono de la gracia. Cuando vienen los tiempos difíciles y vienen las pruebas, debemos acudir al trono de la gracia por el auxilio, para el oportuno socorro. Hay un lugar de bendición para el creyente, un lugar donde usted pueda acudir para buscar bendición, un lugar donde usted pueda acudir para obtener misericordia, para ir en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad y en tiempos de decisión. Se llama el trono de la gracia de Dios. La única razón por qué tú y yo tenemos acceso a ese trono es por Jesucristo. Tenemos a un sacerdote que se compadece. Y Dios compara a un padre cuando se compadece por un hijo. Ustedes padres tienen sus hijos, usted se compadece por ellos. Usted piensa en ellos, se preocupa por ellos y nuestro Dios así es. No es como quizás los alcaldes o presidentes que es difícil tener acceso a ellos. Ellos no nos entienden a nosotros. Nuestros presidentes no nos comprenden. Ellos no saben cuánto cuesta un galón de leche. Ellos ni siquiera manejan. ¿Sé que les importa a ellos cuánto está el gas? A ellos no les importa. Ellos no se pueden compadecer por nosotros porque no saben qué es la renta. Ellos no pagan renta. Ellos tienen muchas casas. Los políticos tienen mucho dinero. Ellos no saben qué es tener tristeza, qué es no tener seguro, qué no tener para el dentista. Siempre que hay seguro de dentista, además te cubren 10%, ¿verdad? Ellos no saben qué es eso, pero nuestro Dios, Él se compadece por nosotros. Y es por eso que dé gracias a Dios que tiene un sumo sacerdote al cual usted puede acudir a su trono para poder pedirle a Dios que le ayude, que le bendiga y que le sostenga y que le dé fortaleza. Hay un trono de gracia. La vida cristiana sin la gracia no es nada. ¿Qué es la gracia? Es Dios actuando en nuestro favor. Necesitamos que Dios actúe en nuestro favor. Y es el trono donde alcanzamos la misericordia, porque como pecadores hemos ofendido a Dios y necesitamos reconciliarnos con Dios y que Dios extienda esa misericordia hacia nosotros. Y podemos encontrar la misericordia y la gracia en un mismo lugar, en un solo momento, en un instante. Si usted está mal con Dios ahorita, usted puede arreglar cuentas con Dios ya. Si usted tiene tiempos que se ha alejado con Dios, ni ha orado, usted pasa ya semanas que ni siquiera ha doblado rodillas para hablar con su Padre, usted lo puede arreglar ya. Si usted ha pasado tiempo ya que su corazón está frío, indiferente hacia Dios y las cosas de Dios, usted puede arreglar esas cosas con Dios ya. Nosotros a veces, como me acuerdo creciendo, mis padres no me tenían confianza por todo lo que yo había hecho. Y yo le decía, ahora sí ya cambié, ya te quiero ver, me decían. Y eso es algo normal, que nosotros los padres, pues, no confías en mí. No, hombre, te voy a andar confiando en ti. Si no confío en mí mismo, voy a andar confiando en ti, imagínate. ¿Y qué es lo que nuestros hijos tienen que hacer? ¿Qué es lo que yo hice? Yo me acuerdo muy bien, mis papás no me confiaban nada, no me confiaban ni la casa, no, la vas a quemar, ¿qué vas a hacer? No me confiaba en el auto, pero conforme iba madurando y creciendo y le estaba mostrando que era responsable, entonces ya había más confianza. Hay confianza. Lo que estoy tratando de decir es que yo tuve que durar meses, hasta años, para que ellos creyeran. La verdad es que no había cambiado en muchos casos. Sabía qué decir. Cambié, mira, te prometo, ya, mira, ya me arreglé, mira. Mira. Y dice, ok, te vamos a dar otra oportunidad. Y lo mismo, Ringo, lo mismo. ¿Qué pasó, Ringo? Y ahí está con la cabeza agachada, no sé. Pero ahora sí te prometo que ahora sí ya. Pero con Dios no podemos hacer eso. Porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuando una persona viene con un corazón contristado. Es el sacrificio que Dios quiere.
Dice, yo no me alegro en los sacrificios. David decía, él no quiere esto, él quiere un corazón contrito, un corazón que se quebranta entre él. Y Dios conoce nuestro corazón. Por eso le digo, si usted realmente en su corazón quiere arreglar cuentas con Dios, lo puede hacer hoy. Pero no debe ser nada más de palabras, porque Dios sabe eso. No puede usted decir, algunos gente hasta no tiene ni el temor de decir, voy a hacer algo y al rato le pido perdón a Dios. Así no funciona. Es algo terrible así. Si usted quiere hablar cuentas con Dios hoy por un pecado, cualquiera que sea, nuestro Dios le recibe. Y yo le digo, Señor, ten misericordia de mí. Por mi pecado, por mi maldad, por lo que hice, por donde anduve, por lo que dije. Ten misericordia. Yo estaría rogando ahí al Señor, pues Señor, sé propicio, ten misericordia de mí. Yo he pecado contra ti. Y hasta se levanta con una paz en su corazón, que aunque Dios le mande el castigo, pues de repente perdí ya le cuentas con él. Hay gente que a veces se siente tanto remordimiento, que es que viene el castigo, siente, prefiero que me venga el castigo. Es mejor que estemos en las manos de Dios, que Dios nos castigue y enfrentemos las consecuencias, sean las que sean. Yo escuché de un hombre allá en Nueva York que él andaba envuelto en la mafia y un familiar de él empezó a hablar de Cristo, poco a poco. Primero se burlaba de él, no, ¿tú crees que voy a andar yo haciendo eso como tú? De pronto él empezó a escuchar y a creer. Y un día recibió al Señor, ¿y ahora qué tengo que hacer? Adiós a la mafia. No solamente adiós a la mafia, sino entrégate. Ahí va a entregarse. Un cristiano recién salvo a la cárcel. Ahí lo meten preso. Yo hice esto, anduve en esto y en esto. No voy a soplar a nadie, dijo. No soy soplón. Pero él enfrentó todas las consecuencias. Estuvo en la cárcel varios años por todos los crímenes que le habían comprobado con evidencias, porque no era suficiente nada más que las admitiera. Y eso es algo exageradísimo, ¿no piensa usted? Eso me hace pensar en Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo cuando recibió al Señor? Él pagó las deudas que tenía hasta 4 veces, dice la Biblia. Si he defraudado a alguien, hasta 4 veces le voy a pagar. Imagínate, hermano, que el que le debe a usted se convierte y le paga hasta 4 veces. Esos $1,000 se los paga por 4. ¡Qué bendición! ¿O es usted el que debe? Pero gracias a Dios, dice Dios, acércate, ven, búscame, ven confiadamente. Todo esto es posible porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece por nosotros. Vimos, le llama al rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y por último vemos que le trajo pan y vino. Vemos el pan y el vino. Regresa ahí a Génesis 14, 18. Génesis 14, 18. Dice ahí de esta manera: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué hizo, hermanos? Sacó pan y vino. Escribe ahí, Melquisedec intervino para fortalecer a Abraham. O sea que Abraham acababa de regresar de una gran batalla. Era un rey que Abraham, luchó contra todos. O sea, él viene cansado. Entonces es posible que era esta la comida para fortalecerse. ¿Usted recuerda en una ocasión que Sansón acaba de matar a 1,000 hombres? Y andaba bien cansado. Y hasta le reclamó a Dios. Y Dios le hizo sacar agua de una cuenca, de una piedra. Y se fortaleció. Entonces, después de una batalla, quizás esto es lo que está haciendo. Le trajo pan, le trajo comida. Cuando yo pensamos en pan, queremos un virote a lo mejor, pero era una comida, era algo que le iba a fortalecer. Ahora, ¿de qué le recuerda estos 2 elementos? Esto tipifica el sacrificio de Cristo por los 2 elementos que vemos en lo que llamamos la cena del Señor. Recuerde, no se llama la Santa Cena, se llama la mesa del Señor o la cena del Señor. En Mateo 26, ahí vemos la mención esta mención del pan y el vino, que simboliza la pasión de Jesucristo. ¿Estamos ahí en Mateo 26? Dice el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomad la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de, ¿qué dice ahí? De la vid. ¿Y qué es eso? Jugo de uva, hasta que aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El vino en la Biblia, en su contexto, tenemos que ver qué significa. En este caso es jugo de la vid, que es jugo de uva. Note que dice ahí, vemos el elemento que es el cuerpo. Jesucristo entregó su cuerpo. Pedro 2:24 dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo sobre el madero. ¿Y cuál es ese madero? Es la cruz, porque estaba hecha de madera, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida, está en el cuerpo, fuisteis sanados. Y él derramó su sangre. Esto habla del sacrificio, pero también de una sangre literal. Fuimos comprados por precio, por su sangre. Fuimos lavados de nuestros pecados por su sangre. Hay quienes dicen que la sangre era una sangre común, pero recuerde, en hecho dice que es que nos compró con su sangre. Dios nos compró con su sangre, y no era cualquier sangre, porque Él no fue concebido por un hombre y una mujer. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Vaya conmigo a Hebreos 10:19, por favor. Hebreos 10:19. O sea que por medio de su cuerpo y la muerte de cruz es que Él abrió el velo, o sea que nos dio esa entrada al cielo. Hebreos 10:19, estamos ahí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué dice ahí? Por la sangre de Jesucristo. O sea, por la sangre de Jesús tenemos ahora entrada al lugar santísimo, hasta donde está el Padre, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Vemos aquí las dos cosas: el pan, que representa su cuerpo, su carne, y el vino o el jugo de la vid, que representa su sangre. Dice 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Y ahora estableció un pacto. Dice, este es mi sangre en el nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo entre dos personas. Ya expliqué un poco lo que es el pacto, pero vaya ahí, Hebreos 8. Ahora, hay dos tipos de pactos. Un pacto es, por ejemplo, el hermano Juan, vamos a hacer un pacto, hermano Juan. Yo hago mi parte y tú haces lo tuyo. Y si uno de los dos quebranta, entonces el pacto queda nulo. ¿Sí? Pero en el caso de Dios, Él hace un pacto donde Él se obliga a él mismo a cumplirlo, porque el pecador no va a poder cumplir. Entonces es diferente tipo de pacto. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el pacto que Dios ofrece es uno que, si usted cree, Él entonces lo recibe como un hijo, y en el testamento Él deja un hijo, no importa cómo sea el hijo. Ahora recuerda, estamos leyendo varios pasajes que nos animan a vivir para Dios, que purifiquemos los corazones de una mala conciencia, que nos acerquemos a Dios confiadamente. No significa que podemos vivir nuestra vida como queramos, pero sí Dios nos dice que Él nos ha dado un convenio donde Él mismo se obliga a cumplir una salvación que nos ofrece. Hebreos 8:6, estamos ahí. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de, ¿qué dice ahí? De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolo dice, aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré, propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Si nota que por eso le llamamos el antiguo pacto y el nuevo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Está diciendo que ahora el nuevo pacto, Dios mismo está siendo propicio por las injusticias. Y es para la remisión de los pecados, como acabamos de leer Jesús decir. La palabra remitir significa perdonar una pena,
alzar la pena. Hebreos 9:22 dice de esta manera, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión significa perdonar una pena. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y quiero ahora vincular cómo es que se recibe ese perdón. En Hebreos 10:40, Hechos 10:43 dice así de esta manera, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. Entonces mire, para que usted reciba perdón de pecados, ¿tiene que? Tiene que creer, y cuando usted cree en Jesucristo, entonces Él es su redención y usted es purificado en la sangre de Jesucristo. Sin ese sacrificio, sin el derramamiento de sangre, no hay remisión. Pero para eso se necesitaba entonces un sumo sacerdote perfecto. Entonces si ve cómo este personaje Melquisedec abre unas tremendas doctrinas de salvación, porque de eso se trata. La imagen del Antiguo Testamento siempre apunta al Nuevo Testamento para que usted vea que era lo que Dios quería explicarnos de su salvación. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Y no solamente eso, sino que Él es el sumo sacerdote y ahora usted y yo somos sacerdotes debajo de Él. Que ahora nuestro trabajo es también ayudar a otro a reconciliarse con Él. Eso llamamos nosotros ser embajadores de Cristo, donde llevamos, predicamos el Evangelio. Pero a la vez reconozca que su sumo sacerdote se compadece por usted. Usted no está solo. Él sabe lo que usted siente. Humanamente yo puedo sentir por usted, pero no como Dios sabe. Usted puede sentir por mí. Uno de los momentos más difíciles en mi vida es cuando Naomi se enfermó. Era un viernes en la noche y mi Naomi estuvo enferma toda la semana. Le dio una calentura que duró casi 5 días. Nosotros padres sabemos que una calentura debe durar 2 días a lo más. Entonces estábamos pensando en llevarla al médico al día siguiente, pero le dije algo, me dijo, llévala ahorita. Eran las 10. Dije, yo me quedo con las otras 2. Mi esposa fue, vieron a la niña. Si usted conoce es una chispa, mi hija. Tiene mucha energía, es más fuerte que todas. Ella y yo comimos carne, comimos mucha carne, tú y yo. Hacemos ejercicio y todo, ella va a ser mi guardaespaldas, hermano. Pero usted la hubiera visto esa semana, nunca la habíamos visto así tan decaída, tan desanimada. Y ahí va mi esposa, yo me quedé esperándola a las 12, 1 de la mañana, ahí en la sala esperando, me quedé dormido. Me despierto a las 3 de la mañana. Hay unas llaves adentro. Alguien metió unas llaves y era mi papá. Veo mi teléfono, tengo mensajes de mi esposa, tengo mensajes de mi papá, diciendo que era una urgencia. Se estaba yendo, se estaba muriendo. Dice, si no hubiera llegado aquí si hubiera llegado 10 minutos tarde, no hubiera vivido esa niña. Y se empezaron a ver, la miraron, la pasaron inmediatamente atrás, porque cuando usted va a la urgencia lo hacen sentar a esperar 1, 2, 3, 4 horas, quién sabe. Pero ahí en cuanto la vieron, la metieron. Dice que pasaron 5, 6, 7 diferentes nurses, ¿cómo? Enfermeros y enfermeras especialistas y no le hallaban una vena para ponerle el suero. Andaban en pánico, andaban llamando a otros y necesitábamos, y era una urgencia grande. Mi esposa ahí. Y después dijeron, aquí no lo podemos atender, tenemos que llevarla a otro hospital. Entonces a esa hora, a las 4, ahí todas mis niñas, y vamos al hospital, a donde está. Y me acuerdo ahí ya le estaban poniendo suero, haciendo exámenes. Y yo ese día me sentí bien solo. Era ya un domingo en la iglesia. Todos los hermanos en la iglesia me mandaban mensajes, pero no es lo mismo. Y me sentí solo, hasta me sentía como un pobrecito mío. Nadie le importa, mire nada más, y aquí uno les ayuda, les enseña, y nada, no les importa. Andaba yo andando ahí, yo solito ahí, una fiesta de lágrimas. Pero me acordé, ¿quién está conmigo? Yo sé, no culpo a los hermanos, todos están ocupados y no estoy diciendo que uno a veces no quiere, no se fortalece. Sí, mi papá llegó otro hermano después, y eso nos fortaleció, y doy gracias a Dios, pero ¿sabe cómo me fortalecieron? Me apuntaron a Jesús, me apuntaron al Señor.
hay que orar, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y gracias a Dios todo salió bien. Sigue tremenda la niña. Pero ese es uno de los momentos más oscuros. Yo me acuerdo, uno como David, que él se fortaleció en Jehová. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece. Aunque usted piense, estoy solo, no, usted no está solo. ¿Nadie me comprende? No, no, el Señor le comprende a usted. Es difícil, sí, es muy difícil la situación, pero el Señor sabe lo que está pasando usted. Usted vaya con el Señor con un corazón abierto y diga, Señor, dame tu misericordia y dame tu gracia. Gracias a Dios por nuestro sumo sacerdote, que no solamente se entregó por nosotros, sino que intercede a nuestra parte y también se compadece por nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra, la bendición que nos das de reunirnos, escuchar, Señor, y leer estos pasajes, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres nuestro sumo sacerdote. Siendo tú Dios mismo, Señor, te entregaste, Señor, en el sacrificio para que nosotros pudiéramos ser limpiados. Señor, cómo nos alegramos y cómo nos llena nuestro corazón de alegría y gozo y de paz, sabiendo de que tú eres nuestra justicia y también eres nuestra paz. Y cómo la justicia y la paz se besaron, Señor, en ese día que tú te entregaste por nosotros. Cómo traspasaste, Señor, hasta el tercer cielo. Cómo con tu cuerpo, Señor, tú abriste el velo para poder tener entrada y acceso a nuestro Dios, siendo apartados y aún siendo de un linaje que no era israelita, Señor, no somos judíos, no teníamos acceso a estas promesas, pero ahora, Padre, por medio de Jesús tenemos también eso. Ayúdanos, Padre, a estar agradecidos, echar mano a la vida eterna, saber que tú eres nuestro Dios, nunca nos has desamparado y nunca nos has dejado, sino más bien, Padre, que purifiquemos nuestros corazones, una limpia conciencia, que seamos agradecidos y te obedezcamos, Señor, por amor a ti. Gracias, Padre, por lo bueno que eres y por tu bondad hacia nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.